al Señor. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera buscado lugar para un segundo pacto, para el segundo, porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto, un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias porque recordamos que tu palabra es palabra de vida eterna. Gracias porque tu palabra es pertinente para nosotros hoy. Y gracias porque es palabra santa y digna de ser escuchada y obedecida. Gracias porque es tu soberana palabra la que nos permite conocerte más y más, Señor. Y a través de tu palabra, Padre, muestra más a Cristo para nosotros. Sigue edificando en medio nuestro y en nosotros, Señor, el cuerpo de Cristo a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. He titulado la exposición de esta porción de la Escritura: algo nuevo y mejor. Algo nuevo y mejor. Pero quisiera que usted quizás le comparta a la persona que está a su lado qué es lo que usted espera nuevo este año. ¿Qué es lo que usted espera que sea mejor este año? ¿Cuáles son los propósitos? Todos nosotros quizás tenemos nuestra agendita y ya anotamos nuestros propósitos para el nuevo año, nuestros deseos. Comparta con la persona que está a su lado qué espera que usted que sea mejor o nuevo este año 2024. Quizás algunos dentro de sus deseos esperan una nueva rótula en la rodilla. O una nueva cadera, ¿no? Porque ya esta está desgastada y dolida. Otros esperarán una nueva columna. Necesitamos una nueva columna. Muchos. Quizás usted está esperando un nuevo carro. O una nueva casa. Un nuevo lugar donde vivir. Realmente hay muchos propósitos. Bueno, algunos ya tienen nueva cadera, ¿no?
Gracias. Gracias, Amparito, por recordarme. Muchos propósitos en este nuevo año. Pero la carta de los Hebreos está contemplando dos propósitos. Y cuando contempla los dos propósitos, nos hace volcarnos a entender cuáles son esos dos propósitos. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Y el primero de los propósitos que tiene la epístola a los Hebreos es exaltar a Cristo como el Hijo de Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primero de los propósitos y ya ustedes lo tienen allí en la diapositiva. El primero de los propósitos de la epístola a los Hebreos es exaltar a Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Pero además, el segundo propósito que tiene la epístola a los Hebreos, o el Señor a través de la epístola a los Hebreos, es animar a los destinatarios, a los oyentes, en medio de la situación personal, en medio de la situación familiar, en medio de la situación nacional que se pueda llegar a vivir. Si pensamos hoy, nosotros deberíamos entender que es para nosotros propicio los propósitos de Hebreos, porque somos una iglesia que glorifica al Señor. Por eso entender y caminar en medio del propósito del Señor a través de la epístola a los Hebreos es para nosotros pertinente. Que el Señor siga formando en nosotros a Cristo Jesús para exaltar a Cristo por sobre todas las cosas. Pero además de eso, cada uno de nosotros vive situaciones personales muy concretas, muy objetivas. Y en esas circunstancias, el Señor está dispuesto a animarnos, a estar con nosotros, a acompañarnos, a caminar a nuestro lado. Por tanto, el pasaje que hemos leído reúne estos dos propósitos. Reúne el primer propósito de exaltar a Cristo, pero reúne el propósito de animar a la congregación en medio de la situación que estemos viviendo. Por eso, entendiendo que este pasaje tiene esos principios, esos propósitos, creo que nosotros debemos allegarnos a este pasaje mirándolo de esta forma, con esos dos propósitos. Y el primero de ellos se cumple en los primeros versículos. Por favor, acompáñenme a mirar versículo 6. ¿Cómo se cumple el primer propósito de exaltar a Cristo Jesús en el versículo 6? Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y lo primero que deberíamos responder al mirar este versículo es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y si preguntamos quién es Jesús, el versículo nos está respondiendo de manera clara y concreta quién es Jesús. Pero si vamos un poco más adelante, dice que Él es también un ¿qué? Es un mediador. Un mediador. Y si comprendemos quién es un mediador, podremos entender un poquito más el papel de Cristo Jesús en medio de lo que nos está revelando la Escritura. Y mediador debemos entenderlo como aquel que se pone en medio de algo o en medio de alguien para interceder entre lo divino y lo humano. Jesús se está poniendo en la mitad, en medio de la humanidad y la divinidad y santidad de Dios. Él es el mediador.
Él es quien ha decidido ponerse en la mitad para interceder entre lo divino y lo humano, para intervenir en medio de la historia de la humanidad. Él ha decidido intervenir la historia de la humanidad, intervenir para nuestro beneficio, intervenir delante del Señor, que es justo por cada uno de nosotros. Pero también mediador podríamos entenderlo como abogar. Cuando hablamos de mediador, hablamos del que interviene, del que está en medio, pero también del que aboga. Y así debemos entender a Cristo Jesús, como el que aboga, como el abogado, como delante del juez supremo, que es el Padre Celestial. Cristo Jesús es quien se pone en la mitad de la santidad de Dios y el pecado de la humanidad para abogar delante del Padre por nosotros. Y aquí es lindo entender que realmente Cristo Jesús ha decidido tomar este papel no porque alguien lo obligó, sino porque se le entregó un ministerio. Y la gracia de Dios se ve reflejada en que envió a su Hijo soberano como mediador. Cristo Jesús no vino para juzgar, sino para mediar. Cristo Jesús vino para dar a conocer al Padre. Cristo Jesús vino para interceder, para intervenir, para abogar delante del eterno Dios y a favor de lo temporal o lo terrenal de la humanidad. Lo especial de esto es que Cristo, como mediador, recibió un mejor ministerio. Y usted se va a encontrar con que en 3 ocasiones en este versículo 6 se dice un mejor. Por favor, mírelo allí en el versículo 6. Un mejor ministerio, un mediador de un mejor pacto y mejores promesas. Es decir, cuando hablamos de algo mejor es porque lo anterior estaba como regulimbi, ¿cierto? Porque no era lo mejor, sino porque se podía perfeccionar lo anterior. Y es lo que ha venido diciéndonos Hebreos durante todo el tiempo. Hebreos ha venido hablándonos que Jesús es superior o mejor que los ángeles. Por ahí alguien lo dijo en voz baja. Pero ha venido diciéndonos que Él es mejor que ¿quién? Que Moisés. Ya nos dijo, Jesús es mejor que Moisés. Pero también nos ha dicho que ese Jesús que se pasea por las calles o que se paseó por las calles era mejor que ¿quién? Que el sumo sacerdote que entraba a interceder en el templo. Jesús es mejor que ese sumo sacerdote, pero ahora Jesús tiene un mejor ministerio y también tiene un mejor pacto. Pero claro, debemos ir desglosando poco a poco para entender qué es lo que es mejor. El ministerio que se le ha dado a Jesús es mejor porque está materializado en entregar su vida en la cruz del Calvario por la humanidad. La expresión más excelsa o elevada que hoy tú y yo podemos tener del servicio, del ministerio de Jesús, es su muerte en la cruz. Eso fue y es lo que por excelencia nos ha servido con mayor claridad. Jesús se hizo ministro, se hizo servidor para servirte a ti y a mí en medio de nuestra necesidad.
Lo que tú y yo no podríamos hacer jamás, Él se sirvió en hacerlo. Se complació en hacerlo. Y nos sirvió para nuestra eternidad. Su muerte tiene fragancia, tiene sabor a eternidad. Quizás a veces nos sentimos incómodos cuando alguien nos sirve, o a veces nos gusta que alguien nos sirva. Pero entender que el servicio de Jesús vino para arreglar una dificultad que el mismo ser humano abrió, que el mismo ser humano complicó, es entender que aún Dios mismo tenía la solución a nuestro problema en sus manos. Que se proveyó de su único Hijo para salvarnos, para remediar lo que teníamos y que no podríamos arreglar. Ya hemos dicho en otras ocasiones, aun si nosotros hubiéramos ido a la cruz, esa muerte no habría servido de nada, porque se necesitaba algo perfecto, algo que pudiera tener el mismo carácter de Dios. Y tú y yo, por más que nos creamos santos, nuestro mismo carácter refleja que estamos alejados de Dios. Piensa esta mañana antes de salir de casa. ¿Qué fue lo que le dio mal genio? Es que no se alistan igual de rápido a mí. Yo sí soy rápido. Y yo soy el lento de mi casa, quiero decirlo. Quizás todo el tiempo luchamos con nuestro carácter, porque esperamos y tenemos la expectativa de que todos se comporten como yo me comportaría. Yo quisiera tener más amigos como yo. Sería tan chévere. Quizás esas son nuestras frases. Frases que nos dejarían entender que realmente necesitamos a alguien que nos restaure, a alguien que camine por nosotros, a alguien que se entregue por nosotros. Lo interesante de esto es que de la misma forma en que Cristo Jesús se ha entregado para hacer y para obtener un mejor ministerio, de esa misma forma también nos habla el versículo 6 de un mejor pacto. Pero ¿cómo así que un mejor pacto? ¿Es que acaso cuál era el anterior pacto o el pacto antiguo? ¿Recuerdan cuál era el pacto antiguo? Abraham, muy bien. ¿Y qué le tocaba hacer a cada sumo sacerdote una vez al año por el pueblo? Entrar al templo y ofrecer un cordero. Y es lo que está diciendo la Escritura. Miren ustedes el versículo 8. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y qué fue lo que el Señor ordenó antes de salir de la tierra de Egipto? Cuando estaban paraditos en fila y ya todos con su maletica. No. ¿Qué les digo que hicieran antes de salir? Muy bien, la Pascua. Tomaron la cena del Señor allí y el Señor los saca después de ese momento. La Pascua les recordaba el pacto que el Señor había hecho de no mirarlos, sino de verlos a través de la sangre de un cordero derramada en el altar para ellos. El pacto antiguo se daba por un cordero, por un macho cabrío que se llevaba al altar para derramar su sangre, la sangre que ninguno
del pueblo tendría que derramar, sino que un inocente cordero derramaría para cubrir todos los pecados. ¿Pero era perfecto ese pacto? No era perfecto. No llevaría a la perfección. Y ahora Cristo Jesús está aquí para hacer un mejor pacto, un nuevo y mejor pacto, algo nuevo y mejor. Y quizás durante tus tiempos de oración en estos días le has preguntado al Señor: Señor, ¿qué es algo nuevo y mejor que tienes para mí este año? ¿Qué es lo nuevo y mejor que sucederá conmigo durante este año? Y el Señor tiene su propósito eterno al caminar con cada uno de nosotros. Y el Señor te dice: el nuevo pacto es lo nuevo y mejor que tengo para ti. Formar a Cristo Jesús en tu vida será mi plan hasta la eternidad. ¿Quieres algo nuevo y mejor? Disponte a ser trabajado, moldeado por el Señor en Cristo Jesús. Y ahí verás algo nuevo y mejor. Vean cómo afirma el versículo 13 la irrelevancia o la no eficacia del antiguo pacto. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo. Lo que se hace anticuado y envejece. Amados, todos los días necesitamos ser renovados en Cristo Jesús. Está bien, tú hiciste una decisión hace 20, 30, 50 años por Cristo Jesús. Pero si te quedaste con la decisión que tomaste por Cristo Jesús y no has permitido que el Señor renueve en ti su obra, estás anticuado y envejeciendo y próximo a desaparecer. Nosotros debemos comprender que Cristo Jesús traería un nuevo pacto, un mejor pacto, en el que cada uno tendría la oportunidad de estar delante del Señor. En Cristo Jesús, ese pacto se haría una vez y para siempre. No tendría que volverse a hacer una y otra vez. La muerte de Jesús fue suficiente una vez y para toda la vida, para toda la eternidad para nosotros. Y a través de su muerte, de su derramamiento de sangre, hoy tú y yo aún tenemos perdón de pecados. Aún tú y yo hoy tenemos la oportunidad de ver a Cristo Jesús renovándose en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, aún en nuestras emociones. Cada uno de nosotros lucha con sus emociones, pero deja que en tus emociones Cristo Jesús sea formado. Deja que en tus emociones Cristo Jesús sea formado. El nuevo pacto lo recordamos cada vez que tomamos la cena del Señor. Porque Lucas capítulo 22 versículo 20 dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz sellaría el nuevo pacto para nosotros. No creas que tu religiosidad o nuestra religiosidad nos salvará o nos hará más acepto delante del Señor. No se trata de dinámicas infundamentadas, se trata de creer
que Cristo Jesús es el único y a través del único que tendremos vida eterna. ¿Quieres un mejor esposo? Y sin duda alguna, algunos están orando por un mejor esposo. Quizás usted está orando por una mejor esposa, mejores hijos. No podrás hacer mejores personas sin que conozcan a Cristo Jesús. Probablemente tú quieres para tu hijo o tu hija una buena mujer. Quizás tú orabas para que el esposo o la esposa de tu hijo tuvieras ciertos, desde tu perspectiva, ciertos elementos que te agradaran. No estamos aquí para llenar las expectativas de los demás, porque aquel a quien deberíamos llenarle las expectativas decidió entregar a Cristo Jesús para formarlo en nuestras vidas. Entonces nuestras expectativas quedarán clavadas en la cruz al entender que el Señor seguirá formando y tratando nuestro carácter en medio de lo que somos o hacemos. El inicio del nuevo pacto entre Dios y los hombres, ese nuevo pacto que tendrá carácter eterno, ese nuevo pacto que no caduca, ese nuevo pacto que no tiene fecha de culminación o de vencimiento. Ese nuevo pacto está hoy dispuesto para nosotros. Y la Escritura se ha encargado de mostrarnos cómo Cristo es mejor. Quizás seguimos luchando y seguimos luchando por conseguir mejores fuentes de ingresos económicos. Y quizás luchamos con tener mejores fuentes de conocimiento. O quizás estamos luchando con nuestro peso, con lo que somos como personas. Pero cuidado, amados, cuidado. No nos desenfoquemos de cuál es el propósito principal del Señor al establecer su nuevo pacto. Todo eso, todo lo que vivimos, todo lo que una nación como el pueblo de Israel estaba viviendo en estos momentos, solo tenía el propósito de reconocer a Cristo Jesús como Señor de señores, como Rey de reyes. En el tiempo de los hebreos, si usted recuerda bien, el pueblo estaba desanimado, estaba viviendo persecuciones. Algunos estaban dudando de la fe. Algunos decían, si Dios existe, ¿dónde está? No lo veo en medio de mi realidad. No lo veo en medio de mi situación. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay niños que mueren, mujeres hambrientas? ¿Por qué a mí me pasa esto si Dios existe? Un pueblo que tenía como mayor referencia o como mejor referencia a los ángeles, a Moisés, a Abraham y cada uno de los patriarcas, que tenía como mayor referencia el sumo sacerdote, un pueblo que tenía como mayor referencia el antiguo pacto. Ahora el Señor le está diciendo, cambia tu chip, porque no es eso, porque no se trata de eso. Se trata de Cristo Jesús estableciendo un nuevo y mejor pacto con los hombres. Eso era alentador para las mujeres que no podían entrar al templo a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Eso era alentador para el hombre que había nacido ciego y no podría ni acercarse ni aproximarse al templo. Eso era alentador para el que estaba postrado en una cama.
Eso era alentador para el que se consideraba indigno. Eso era alentador para el que tenía miedo de lo que los judíos pudieran decir y ser expulsados de la sinagoga. Que ya todo el rito antiguo quedara sin validez delante de Cristo Jesús era esperanzador para todo un pueblo, pero quizás era enemigo para el religioso, para el extremo, para aquel que consideraba que las cosas se debían hacer como él pensaba que se debían hacer. Hoy tú y yo estamos viviendo la misma situación. Cristo es el mediador en medio de nuestra situación. Cuando peleamos con nuestras esposas o cuando hay situaciones difíciles en medio de nuestras familias, debemos entender que Cristo es el mediador. ¿Cuál es la invitación de Cristo para nuestras familias? ¿Cuál es la invitación de Cristo en medio de nuestros hogares? ¿Cuál es la invitación de Cristo cuando Él dice: yo voy a intermediar en medio de ustedes? Yo voy a intervenir. Yo voy a abogar por ti, que quizás estás siendo abusado o abusada, que quizás te están mirando con injusticia. Yo, Cristo Jesús, es ahora quien va a mediar por ti. Podrás tener todos los argumentos, toda la razón, pero Cristo Jesús será el mediador para con el Padre y en medio de la gente. El Señor no permitirá que quedemos en vergüenza cuando hemos decidido creerle, cuando hemos decidido vivir por Él y para Él. Pero ¿saben? Nosotros vivimos quizás con las mismas situaciones que el pueblo de Israel vivía. Quizás vivimos tratando de agradar a alguien, porque en medio de los grupos de amigos es interesante, pero necesitamos encajar nosotros en medio del grupo de amigos. Y si todos se visten de negro y yo me visto de blanco, creo que a ellos no les va a gustar. Entonces tengo que vestirme también de negro para poder entrar en mi grupo de amigos. En nuestro trabajo estamos tratando de agradar a nuestro jefe. Y si el jefe dice: haz esto o lo otro, lo hacemos, aunque esté mal delante del Señor. Y lo hacemos por agradar a una persona. Esposas, esposos que guardan silencio ante el pecado de su esposo o de su esposa. ¿Para qué generamos mal ambiente? ¿Para qué nos ponemos a pelear por eso? Amados, necesitamos entender que quien está para mediar en medio de nuestros hogares es Jesús, y quien abogará en medio de las situaciones que vivamos es Jesús. Tú y yo hoy estamos incluidos en el pueblo de Dios porque somos del pueblo de Dios. Dice el Señor que ya no ha hecho ni judío ni gentil, sino que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Tú y yo estamos llamados como pueblo del Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando con nuestra vida? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Es evidente que aún el pueblo de Dios se aparta de Dios. Lea el versículo 8 y 9 conmigo. Porque reprochándolos, Él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cómo nos alejamos del Señor? Cuando no atendemos a su voz, cuando no practicamos su palabra, cuando no caminamos conforme a lo que Él nos ha dicho. Somos nosotros los que abandonamos la palabra del Señor y el pacto del Señor. Porque se convirtió en una rutina y en una religiosidad. Y cuando te apartas o cuando nos apartamos del Señor, el Señor decide desentenderse de nosotros. Señor, ¿qué está pasando que no te escucho hablar? ¿Qué está pasando que en esto que te he estado orando todo el año pasado todavía no pasa nada? ¿Qué pasa que en lo que te estoy pidiendo no sucede? ¿Qué pasa que en lo que proclamé, declaré, pisé y volví a pisar no sucedió? Quizás quieres quedarte con el Señor que bendice, pero no con el Señor de la bendición. Quieres quedarte con la bendición de aquel que te da y te otorga todo lo que tú quieres, pero no con el que te está diciendo no, hoy no. Con el que te pone límites, con el que te está diciendo y corrigiendo para llevarte nuevamente y conducirte otra vez por sus caminos. Y quizás eso es difícil y mejor apartarse del pacto, apartarse del Señor. El Señor se desentenderá de ti en el momento en que tú decidas no creerle, no caminar bajo sus estatutos, bajo sus decretos. Amados, fácilmente nos podemos distraer, fácilmente nos desenfocamos y nos alejamos de Dios. Fácilmente nuestra vida cotidiana nos lleva a alejarnos y a desinteresarnos de Dios mismo. Porque hay un mayor interés en cómo conseguir otras cosas. En cómo cuidar el trabajo, porque es de donde como. Y eso estoy mayormente interesado. Pero eso te distrae y te aleja del Señor. Cómo el dinero se ha convertido en un referente tan importante para esta sociedad. Y pensamos que el que no tiene dinero no puede hacer nada. Nos olvidamos que Él es el dueño del oro y de la plata. Fácilmente nos desenfocamos cuando ponemos el trabajo en una prioridad antes que a Dios. Cuando ponemos aún la misma familia como una prioridad antes que Dios. Es que llegamos quizás a idolatrar a nuestros hijos. Quizás llegamos a ponerlos como primero antes que nuestra propia relación con el Señor. Es que quizás estamos poniendo por encima del Señor nuestra propia relación matrimonial y no la queremos sujetar a Cristo. Es que aún ponemos como prioridad el deporte. Tenemos como prioridades los videojuegos. Tenemos como prioridades el novio o la novia. Y nos olvidamos y desenfocamos del Señor. Tenemos como prioridad
servir en un ministerio. Y terminamos olvidando que el Señor es lo más importante para nosotros. Es posible que hoy vengamos con preocupaciones o ansiosos, con dolores, o quizás nosotros venimos como viviendo las consecuencias de nuestras propias faltas, de nuestros propios pecados. Pero ¿sabe cuál es la pedagogía del Señor? Que el Señor va a perdonar nuestro pecado. Y por favor, léalo conmigo en el versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. La pedagogía del Señor es que nos va a perdonar de nuestro pecado cuando nos arrepentimos. Nos va a perdonar cuando le confesamos nuestro pecado. Pero no nos quitará las consecuencias de nuestras miserias. A veces pedimos perdón y queremos no vivir la consecuencia de nuestro pecado. Pero la pedagogía del Señor es aquella que nos permite crecer en medio aún de la consecuencia que vivimos de nuestro propio pecado. En la pedagogía del Señor, a mayor involucramiento, mayor aprendizaje. Entre más vivamos la consecuencia de nuestro pecado, más vamos a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso cuidado papás, cuando no le permitimos a nuestros hijos vivir las consecuencias de sus decisiones. Cuidado cuando estamos tratando de retraerlos de cualquier responsabilidad. Cuidado cuando como esposas están tratando de cubrir a su esposo para que no viva la responsabilidad de su pecado. Cuidado, esposas y esposos, cuando en las decisiones financieras vivimos consecuencias y sencillamente no queremos vivirlas. Las viviremos porque es una realidad delante del Señor. Lo que nos alienta y debería alentar nuestro corazón es que el Señor no nos deja solos. El Señor nos servirá en ese corto y leve momento de tribulación. El Señor estará ahí para cada uno de nosotros, en medio de nuestro dolor, en medio de las consecuencias, en medio de la fragilidad de nuestra vida. Él no te dejará sola. Él no te dejará solo. El Señor caminará contigo en ese leve momento de tribulación. En ese instante donde ves que no hay salida, Él va a intervenir. En medio de nuestra situación, en medio de lo que estamos viviendo hoy, en medio de los desaciertos, en medio de quizás no ver un futuro claro, el Señor está con nosotros y nos recuerda que no solo perdonará nuestro pecado, sino que nos sanará, nos restaurará. Él nos amará. El Señor ha dicho que hará ligera nuestra carga. Ojo, ligera la carga, pero no la quitará. El Señor no ha prometido quitarte la carga. El Señor ha prometido aligerar tu carga. Es pesada y duele, pero Él ha dicho que la va a hacer ligera. ¿Cómo estamos hoy con el Señor?
con aquel que está teniendo un ministerio para intervenir en nuestra vida, para abogar con nosotros. ¿Cómo estamos en medio de lo que vivimos hoy y en medio de las situaciones por las que estamos pasando? Quizás necesitamos recordar que el Señor es quien va a mediar, pero que no podremos tener expectativas de que el Señor no nos permita ser formados en su gloria y para sus propósitos. A manera de aplicación, amados, durante esta semana, cuando estés enfrentando situaciones difíciles, cuando se presenten esas cosas que no esperabas ni veías venir, cuando lleguen las malas noticias, cuando emocionalmente te desbordes, cuando el Señor te haga consciente de tu pecado, toma un momento y da gracias al Padre por Cristo Jesús. Da gracias por Cristo Jesús porque es mediador, porque interviene, porque va a interceder, porque aboga por nosotros. Cuando llegan esas noticias que no son agradables, acuérdate que Él interviene en tu historia, que no te va a dejar sola, que estará contigo. Segundo, escoge una persona durante esta semana. Y no descarte, por favor, a su esposo o esposa. No descarte a sus hijos. Escoja una persona a la que le va a servir de la manera en que Cristo Jesús nos ha servido a cada uno de nosotros. Sin reservas, hasta entregar la propia vida. A veces las dinámicas de casa es de tanto afán que quizás no tenemos la oportunidad de servirnos los unos a los otros. No tenemos el privilegio de amarnos sirviéndonos. Yo le apuesto a cualquiera de los que están aquí que no tenemos peleas en la casa porque nos están sirviendo de más. Nadie pelea porque le están sirviendo de más. Ay, gracias por recogerme la toalla que la dejé botada. Ay, gracias por recogerme los zapatos, por traerme las chanclas. Gracias por servirme. Las peleas son porque ¿quién va a recoger las chanclas que dejó en mitad de la sala? ¿Quién recoge los pelos del sifón? ¿Quién se va a levantar primero a preparar el café? Escoja una persona esta semana para servirle como Cristo Jesús nos ha servido. Pero incluya en ese servicio el perdonar. Incluya en ese servicio el acompañar, el amar en medio del error. Incluya en ese servicio el ayudar. Incluya en ese servicio el estar pendiente. Quizás usted no se escribe ni se manda un chatcito ahí con sus hijos o su esposa durante el día. Quizás lo recuerda ya cuando está saliendo del colegio, de la universidad. Sírvale a esa persona haciendo a un lado su yo, haciendo a un lado lo que usted es, y sírvale como Cristo nos ha servido. Inclina tu rostro y oremos. Algo nuevo y mejor a tu vida en cualquier situación es Cristo. Cristo es lo nuevo y mejor que tú necesitas
en tu vida. Y como añadidura vendrá ver cómo se realizan otras cosas, cómo se abre esa empresa, cómo se generan nuevas fuentes de ingreso, pero esa es la añadidura cuando tú sabes que Cristo Jesús está siendo formado como algo nuevo y mejor en tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra, Señor, hoy nuevamente nos muestra a Cristo Jesús. Señor, y no podremos estar sin humillarnos delante de ti para reconocer nuestro pecado cuando entramos a tu presencia. Para reconocer quizás la soledad, para reconocer posiblemente ese deseo de que sigas formando a Cristo Jesús en nuestra vida. Señor, inclina tu rostro para escuchar hoy las oraciones que desde este lugar se levantan para decir: Señor, cambia mi carácter. Señor, cambia cuando me da enojo de manera tan fácil. Señor, perdona y cambia en mí la forma en que respondo. Señor, quita de mí estos pensamientos que no te agradan. Señor, perdóname por tomar decisiones que no te han agradado. Señor, mira con agrado cada uno de los corazones que se inclinan delante de ti, Señor, para reconocer su necesidad de ti, para reconocer que necesitamos, Señor, que nos vuelvas a hacer hoy, que hagas algo nuevo y mejor hoy en nosotros. Cristo Jesús, tú estás sobre todas las cosas. Tú estás sobre mi situación de salud. Tú estás sobre mi situación familiar. Tú estás sobre esto que no sé y no entiendo que siento. Señor, tú eres Cristo sobre todo. Tú, Señor, conduces la creación. Y todas las cosas, Señor, creemos que ayudan a bien a los que confían en ti. Renueva en nosotros, Señor, a Cristo Jesús. Renueva en nosotros este deseo de vivir para glorificar su nombre y exaltarlo. Ese deseo de vivir en santidad, en integridad. Ese deseo de vivir en sujeción. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esas ocasiones en las que pensamos hacer las cosas a nuestra manera. Ten misericordia cuando pensamos que lo más importante de este mundo soy yo y mi bienestar. Cristo, ten misericordia. Gracias por ser nuestro ayudador. Gracias por alentarnos. Gracias por conducirnos por el camino correcto. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos la esperanza de un futuro eterno. Gracias, Señor, porque nos recuerdas
que no nos debemos enredar en las cosas de este mundo, porque nuestra ciudadanía es del cielo, es de la eternidad. Señor, forma a Cristo en nuestras vidas. No nos hagas mejores personas. Haz a Cristo de nuevo en nuestras vidas. Saca, Señor, todo lo que tengas que sacar y no nos permitas vivir tranquilos si Cristo Jesús no está siendo formado en nosotros. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.